Hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal Una Correntina en Londres. Soy Sandra y él es Héctor y en este video les vamos a contar por qué emigramos a Reino Unido. Por si no lo sabían, Reino Unido está compuesto por 4 países: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones que les avisa cuando hay un vídeo nuevo. Bueno, hola, mi nombre es Héctor, como Sandra ha dicho ahora mismo. Nosotros somos una familia argentina que emigramos a Europa hace varios años. Yo soy ingeniero en construcciones, residido en Argentina, en la Universidad Nacional del Nordeste, y emigré primeramente a España para hacer estudios de posgrado, entre ellos un doctorado en ingeniería geotécnica. En el momento vivimos unos cuantos años en Barcelona, en España, hace unos años. Resulta que nos encontramos con una disyuntiva, con un problema en realidad, de no poder conseguir continuidad laboral por la situación económica española no lo hizo posible definitivamente. Entonces, en aquel momento, hace unos años, yo me encontraba terminando mi doctorado y habiendo acabado unos contratos a tiempo parcial que tenía en España, precisamente en una universidad. Tenía este problema, y como solución surgió una posibilidad de trasladarme y de trabajar en un proyecto de investigación en Gales, en una ciudad llamada Swansea, en el Reino Unido. Entonces el problema que surgió en definitiva fue que había que gestionar una visa, y como parte de esa gestión había que demostrar conocimientos de inglés, y como no fue un plan a largo plazo, todo se tuvo que hacer de manera muy urgente, pero afortunadamente fue posible, y la visa se hizo y se cumplió con los requisitos de idioma, y finalmente fui a trabajar por un periodo de unos años a Gales. Pero bueno, el problema fue realmente que con coordinar escuela, trabajos y demás nos hacía difícil tomar la decisión de movernos como familia. Por lo tanto decidimos hacer como estrategia, digamos, dividir a la familia en dos. Yo me fui a trabajar a Gales, a Swansea, mientras conocía, digamos, el nuevo país y veía cómo eran las cosas allí. Y mientras tanto Sandra seguía trabajando en Barcelona y Alejandro, nuestro hijo, seguía yendo a su escuela. Entonces el objetivo, digamos, último era radicarnos en el Reino Unido, porque rápidamente nos dimos cuenta de que las posibilidades de trabajo eran infinitamente mejores, puesto que España estaba viviendo una crisis que aún continúa y que está acentuada por la pandemia. Y sin embargo, el Reino Unido mostraba una serie de posibilidades en términos de trabajo que eran muy distintas si se compara con España. En mi caso particular, yo soy doctor en ingeniería geotécnica, y para mí el objetivo en aquella época era conseguir un trabajo en el mundo académico como profesor universitario e investigador, y eso me resultaba de hecho absolutamente imposible en España, debido a la enorme cantidad de requisitos que pide el país para conceder la posibilidad a profesionales como es mi caso, inclusive con un doctorado, para poder trabajar en un ambiente académico. Entonces, solo para tener una idea, digamos, hay todo un proceso que ellos llaman de acreditación para poder ser profesor universitario, o para hacer una carrera académica, mejor dicho, porque yo de hecho fui profesor universitario, pero por tiempo determinado, en una figura que ellos llaman profesor asociado.
pueden contratarte por periodos cortos de tiempo y por muy limitado tiempo en horas, no más de 6 horas a la semana. Y para ser un académico a tiempo a full time o a tiempo completo, uno requiere hacer una acreditación, y en el caso de las universidades en Barcelona se requieren 2 acreditaciones diferentes, una a nivel nacional y otra a nivel del estado de Cataluña, de la región de Cataluña. Y para esa acreditación piden unos requisitos que son realmente muy difíciles de lograr, porque piden requisitos en términos de número de publicaciones científicas, un gran número de publicaciones científicas y una demostración de que uno es un investigador consolidado. Y eso hace que el acceso a los trabajos en el ambiente universitario sea extremadamente difícil. En mi caso era directamente imposible porque yo no podía reunir esos requisitos en el corto plazo. En cambio, en Reino Unido, esta es una de las grandes diferencias, sobre todo en términos de trabajos en el mundo académico. El acceso a ser el lecturer, que es el primer escalafón de la carrera académica, es bastante no más sencillo, voy a decir, porque no es fácil, pero es bastante posible. De hecho, ni siquiera tener un doctorado es un requisito absolutamente fundamental para hacerlo. Esto varía mucho según la universidad, pero sí que es cierto de que hay muchas universidades que aún hoy aceptan como lecturers, como profesores universitarios, a personas que tienen conocimiento pero sin tener un título de doctorado. Al tener el título de doctorado todo se hace más fácil, evidentemente, porque uno puede demostrar mayor conocimiento en el área que se requiera, y es una ventaja, pero no es un requisito fundamental aún hoy en algunas universidades. Por ejemplo, en la universidad que trabajo yo en Londres, recientemente hemos contratado personal sin doctorado, pero que tiene experiencia, por ejemplo, en la industria, porque es algo que a nosotros nos interesa en el área de la ingeniería civil. Entonces, en materia de oportunidades, aún hoy, luego de esta enorme crisis con la pandemia y con los efectos económicos que ha producido, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, creo que el Reino Unido ofrece muchas más oportunidades en términos de progresión, en términos de carreras, y supongo yo que es en parte por la forma de funcionar del país. Es un país mucho más abierto, es un país en donde se prima la actividad económica de los empresarios, donde se da importancia a la investigación, se da importancia a la educación, y entonces, bueno, sencillamente, luego de unos años viviendo aquí, definitivamente decidimos trasladarnos, en este caso a Londres, porque fue el lugar donde yo conseguí el puesto permanente tan ansiado. Y a partir de ahora, bueno, vemos claramente de que el Reino Unido ofrece muchas más posibilidades en materias de trabajo para mí, para Sandra y en el futuro para nuestro hijo. Cabe aclarar de que no es fácil, porque yo tuve que intentar muchas veces hasta conseguir el puesto, porque así puede parecer luego de mi explicación de que ni siquiera se necesita un doctorado, cualquiera puede ser profesor universitario, pero no es sencillo. No es sencillo porque hay que ofrecer exactamente lo que la universidad está buscando en el caso de las universidades. Entonces, para llegar a obtener este puesto permanente, es importante aclarar de que yo intenté desde Swansea, desde el lugar donde estaba trabajando en un proyecto por un tiempo limitado, y por eso era la urgencia, porque el contrato se acabaría. Intenté aplicar muchísimo, se dice aplicar porque se hace una aplicación para estos puestos, primeramente por escrito y luego viene una entrevista de trabajo y una decisión final. Entonces hice muchas aplicaciones. Yo no recuerdo el número exactamente, pero calculo que habré hecho más o menos unas 50 aplicaciones a diferentes puestos de trabajo, de los cuales en la mayoría de los casos simplemente me comunicaron de que no había sido elegido para la entrevista. En 5
en 5 de esas aplicaciones me llamaron para entrevistas de trabajo. Y finalmente, en la 5ª entrevista, que fue para este puesto en Londres, me ofrecieron finalmente el puesto y yo lo acepté. Las aplicaciones que había hecho yo no eran todas para la misma área, no eran todas para el mismo tipo de puesto de trabajo. Apliqué para puestos de investigación y puestos de profesor. Hice entrevistas, por ejemplo, en Irlanda, en Belfast. Hice entrevistas en el sur de Inglaterra. Hice entrevistas en Edimburgo. Hice una entrevista también en otra ciudad muy al norte del Reino Unido, en Escocia, que se llama Dundee. Y finalmente la entrevista que hice en Londres, que ya la hice en realidad desde Barcelona de manera remota, porque en ese momento yo estaba de vacaciones en Barcelona y no tenía disponibilidad de viajar para la entrevista, y fue posible hacerla de manera telemática ya hace unos años. Ya de esto no estamos hablando de muy recientemente, pero bueno, así se hizo una entrevista, se me ofreció el puesto, yo lo acepté y a partir de ahí estoy trabajando en esta universidad. Las perspectivas a futuro son muchas, los planes son muchos, veremos lo que ocurre. Y sí, es muy interesante todo lo que contás. Y bueno, en mi caso, a mí me fue muy difícil dejar Barcelona, porque Barcelona para mí es una ciudad muy bonita, hermosa, y que si yo tuviera el trabajo ideal, si las condiciones de trabajo fueran mejores, yo elegiría Barcelona para vivir. Para mí en nuestro caso particular, es una ciudad perfecta para nosotros, si no fuera porque el trabajo es así precario. Yo soy abogada y siempre trabajé en despachos de abogados en Barcelona. Primero tenía un contrato a tiempo completo, trabajaba mañana y tarde, de lunes a viernes, era muy duro, muchas veces tuve que perderme muchos acontecimientos escolares porque no podía asistir, porque no tenía flexibilidad en mi trabajo. Y después lo que pasó fue que se vino la crisis y entonces este despacho donde yo trabajaba cerró y se trasladó a otra provincia de España. Me quedé sin trabajo, pero continué buscando trabajo y conseguí otro trabajo en otro despacho de abogados, pero ya a jornada parcial. O sea, mi situación de tener una jornada completa y un salario más o menos aceptable, me redujeron las horas y ganaba por supuesto ganaba menos. Y también la situación fue empeorando, siempre que una crisis, que otra. Y la exigencia era alta porque a pesar de que yo trabajaba a jornada parcial, 4 horas, la exigencia era como que yo tenía que cumplir el trabajo como si fuera a jornada completa. Entonces toda esta situación fue empeorando y se terminó en que se terminó ese contrato, y cuando Héctor consigue este trabajo en Swansea, en Gales, mi objetivo fue comenzar a estudiar inglés. Yo tenía el inglés básico, el inglés que uno aprende en la escuela secundaria, pero entonces empecé a hacer cursos, a mejorar mi inglés, porque ya había una posibilidad de trasladarnos y vivir aquí en un país de habla inglesa. Y cuando él consigue ese puesto permanente en Londres, sí fue el momento donde nosotros decidimos, ahora sí, es momento para mudar y estar todos juntos de vuelta como familia. Entonces, mi recomendación sería de que si ustedes, por ejemplo, no tienen trabajo donde estén, o si no están contentos con el trabajo que están haciendo, que no se conformen. Si se animan a emigrar, si quieren emigrar a Reino Unido, que lo intenten, no se desanimen, que apliquen. Hoy en día todas las aplicaciones se hacen de manera online y nunca se sabe lo que
el empleador está buscando. Tienen que valorarse. Hay mucha gente que vale mucho, que tiene muchas skills, que tiene muchas habilidades y que quizás en sus trabajos son menospreciados y te hacen sentir que no vales, pero eso no es cierto, porque lo más importante en un trabajo es tener una buena actitud, ser profesional, tener ganas de trabajar duro. Eso es muy importante y eso yo creo que en este país se valora. Sí, ¿Qué opinas? Sí, no, tengo que coincidir. Nosotros tenemos una experiencia de vida en Argentina, tenemos una experiencia en España y tenemos ahora esta experiencia en el Reino Unido. Y bueno, si nos centramos en el tema de trabajo y condiciones laborales, creo que lo que dice Sandra, digamos, muestra a las claras las diferencias. Lo podría resumir diciendo que España se parece más a Argentina de lo que España se parece a Reino Unido. En este país hay que reconocer de que más allá de muchos problemas que existen, hay una visión bastante más evolucionada del trabajo y de lo que ellos llaman el well-being, que es el bienestar general que uno debe tener en la vida, aun cuando esté trabajando. O sea, el trabajo no lo es todo y existe la idea del well-being. A veces es difícil de implementar, a veces es difícil de hacer la realidad, pero se reconoce de que la vida no es solo el trabajo y por lo tanto hay un mayor respeto por las condiciones laborales. Los salarios son mejores en general, el empleo, el acceso al empleo es mucho más sencillo una vez que uno logra estar en este país como residente, puesto que las tasas de desempleo son mucho más bajas que en España en general. Y luego las condiciones laborales. Las condiciones laborales, el respeto por las personas, el respeto por conceptos importantes como es la conciliación familiar, por ejemplo, la maternidad, la paternidad. Todo ese tipo de cosas se tienen en cuenta. Hay leyes que protegen a las personas discapacitadas también. El acceso a las oportunidades es algo que no solo se habla, sino que se intenta implementar cada vez mejor. Y por lo tanto, todo eso hace que sea realmente un país mejor en materia de trabajo, porque hay más oportunidades y uno puede conciliar mejor una vida. Lo cual no quiere decir que sea fácil, pero sí, basados en nuestra experiencia, y esto es muy personal, sin duda las oportunidades son mejores. Lamentablemente tenemos que vivir crisis tras crisis, porque a nosotros la crisis en Argentina nos empujó a emigrar a Europa, a España en particular. Elegimos España por la cercanía, por el lenguaje, por la cultura, pero luego una nueva crisis nos empujó a descubrir este país. Y como dijo Sandra, definitivamente el inglés es una buena inversión, porque la apertura, tener una apertura mental hacia el mundo. O sea, uno no tiene que trabajar en donde nació, uno no tiene que vivir en donde nació. El mundo es un enorme lugar, y cuanto más ampliemos nuestro mundo, la posibilidad de movernos en el mundo, más ampliamos nuestras posibilidades de trabajo. Porque si nos ceñimos a intentar resolver nuestro problema de trabajo exclusivamente en el lugar donde vivimos, perdemos otros montón de oportunidades fuera. Y tal como dijo Sandra, lo importante es una buena actitud y saber hacer algo. No tiene que ser en la misma área en la que trabajo yo, en la misma área que trabaja Sandra. Todos somos útiles. Lo importante es encontrar un lugar en donde nosotros podamos desarrollarnos. Y este país, si comparamos las tres cosas que nosotros conocemos de primera mano, comparamos España, comparamos Argentina y comparamos Reino Unido, definitivamente el Reino Unido, por muchas cuestiones, es un país que ofrece muchísimas más oportunidades. Bueno, así es. Escríbanme en los comentarios si les gustaría emigrar, si les gustaría emigrar a Reino Unido,
si les interesaría un video acerca de cómo es el tema del visado ahora con todo esto del Brexit también, si una persona es europea o si tiene otro tipo de nacionalidad, cómo sería el proceso de aplicación del visado, porque entonces puedo hacer un video acerca de este tema. Espero que les haya gustado el video. Denle un me gusta, compartan con sus amigos, suscríbanse al canal porque eso me ayuda mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. Bye bye.